ya hemos presentado a nuestro invitado de hoy, Marcelo. Sí, el doctor Claudio Heller, vamos a estar haciendo un picadito de temas con él y vamos a arrancar, si te parece, Gustavo, con lo que tiene que ver con los accidentes de tránsito donde no hay contacto entre los vehículos. Se produce un accidente por una maniobra y obviamente todos quieren cobrar. Contame, ¿cuál es la visión de ese tipo de siniestros desde la óptica de un abogado especializado como vos? Por supuesto. A ver, digamos que la regla general es: debe haber contacto entre las unidades para que uno presuma que alguno de los dos es responsable, pero debe haber contacto entre las unidades. En general, nuestros tribunales, la jurisprudencia se inclina a eso. Cuando no hay contacto es un tema muy complejo poder probar la responsabilidad de alguna de ellas. En esas circunstancias, algunos tribunales han aceptado que, a pesar que no haya contacto entre las dos unidades, si eventualmente hubo daños y inexorablemente el manejo, la actitud, el comportamiento de una de ellas llevó a otro a tener un perjuicio, un daño, podrían considerar que existiría así una responsabilidad. Si no, en su mayoría te diría que si no hay contacto, no hay responsabilidad. Obviamente muchos de estos casos depende del aporte de prueba, que puede ser, hoy se ha extendido la utilización de una camarita, o otra persona que iba en la traza y que advierte el hecho. A ver, sí o sí, la prueba es lo único que podría inclinar un poco esta situación en admitir que sin contacto podría haber alguna responsabilidad. Reitero, es un porcentaje mínimo, pero de pronto la prueba, hablábamos un poco antes de la apertura, a veces podría llegar a ocurrir, para poner un ejemplo, en una vía de doble mano, donde un vehículo invade la mano contraria y de pronto hace que el conductor que viene por su mano correctamente, por supuesto, volantea y se va a la banquina, que es la única forma que tiene para evitar el perjuicio, y allí tiene daños. Si uno pudiera probar en función de lo que está en el pavimento, a veces cámaras, testigos y demás, digamos que son un cúmulo de circunstancias que podrían dar lugar a que uno lo lleve esto a un tribunal y que además comprometa a la compañía de seguros del vehículo que originó el accidente. Esas circunstancias podrían servir. No es una garantía de que realmente el tribunal lo acepte. En estos días tuvimos una noticia donde estuvo involucrado Ricardo, el sobrino de Ricardo Ford, donde fue imputado por el fiscal por un doble homicidio culposo. En alguna medida la noticia refiere que hubo una acción temeraria en la conducción de este vehículo que obligó a un vehículo a cambiarse raudamente de mano. El conductor dice que fue tocado por el vehículo, no sé después qué dirán las pericias, pero la conducción temeraria, aún sin contacto entre vehículos, seguiría un poco esta línea que vos nos expresabas. En realidad sí, además yo haría un poco un distingo en lo que tiene que ver la parte penal del accidente de tránsito de lo que sería la parte civil. Digamos que en la parte penal del accidente de tránsito, lo que hace la instrucción, la policía, en principio, es entender de que si se ha generado un hecho, y en este caso un hecho fatal, y tenido como involucrado también a otra unidad, aunque no hayan tenido contacto, en principio para ellos, por supuesto, lo van a imputar de homicidio. Sí. A partir de allí veremos luego qué es lo que puede probarse, si esta circunstancia es exactamente así, y bueno, será la justicia penal la que lo determine. Con lo cual, digamos que esa calificación no me parece desacertada, me parece razonable. Habrá que ver el día de mañana qué surge de todo lo que tiene que ver con el análisis de la prueba. Sí, recordamos en la previa también el caso aquel de Rodrigo Bueno, donde el conductor de otra camioneta también fue imputado y luego en algún momento creo que fue sobreseído por ese accidente. Uno se queda con la noticia de fue imputado, parece que fuera preso, y no es así. A ver, eso te iba a señalar, y si te parece también pensándolo en función del productor de seguros, ¿sí? Porque lo que vos decís, una cosa es, hoy se produce un hecho, pero quizás el día de mañana, en función de la prueba y las circunstancias, llegamos a un resultado distinto al que hoy intuíamos. Bien, no perdamos de vista que el productor de seguros que se enfrenta con el accidente se enfrenta hoy.
Con lo cual en realidad debería tener un criterio amplio él en el análisis. Ni descartar fácilmente, ni incluir tan sencillamente, sino poder hacer un análisis, sino con una consulta, como para poder presentar esta situación tanto a su compañía como a su cliente, para que también esté habilitado a plantear algún reclamo. Me das pie para decirte, en un caso así, el productor donde dice, mira, me llama un asegurado y me dice que lo están reclamando pero él me dice que no hubo contacto. Ahí creo que amerita la consulta con un abogado, analizar bien las causas y avanzar luego con una denuncia, aunque sea informativa a la compañía. Te diría, Marcelo, que sí o sí, de hecho a nosotros nos llegan muchas consultas de ese tipo, y ¿sabes lo que hacemos hincapié? En que cuando él relate el accidente mencione con absoluta claridad que no hubo contacto entre las unidades, porque de alguna manera eso es lo determinante, en principio, como para poder decir, ¿podría yo ser responsable o no? No lo hubo. Veámoslo desde otro punto de vista, entonces. Te planteo qué pasa en la misma situación con autos con ciclistas o motociclistas. Si a alguien le pasa finito, como se dice, a un ciclista, se cae, pero no hubo contacto, ¿cómo crees que prospera ese reclamo? ¿Es la misma situación de auto con auto o cambia en algo? No, cambia. Y cambia por lo siguiente. Primero que nada porque estamos hablando de unidades de portes diferentes, sobre todo cuando hablamos de bicicletas, más que de motos, te diría todavía. Y en ese sentido, naturalmente, que el espacio que necesita una bicicleta o una moto pequeña es ínfimo. Y a partir de allí podría ocurrir, y se da mucho, que con el espejo, que además tienen esta forma retráctil del espejo de volver a su lugar, le golpean alguna parte de la persona que va en la bicicleta y la persona cae y tiene una lesión. Con lo cual la realidad que allí te diría son situaciones donde, por supuesto, es muy importante la prueba y lo que cada uno va a relatar en su seguro. Las compañías de seguros en general toman esta situación con bastante atención. ¿Por qué? Porque la verdad es que si un ciclista o un motociclista reclama, muchas veces esto de poder probar con exactitud les es muy difícil a ellos también probar que no ha habido responsabilidad o contacto. Y los costos judiciales son muy altos. Por lo tanto, en realidad, muchas veces meritúan, si no conviene, neutralizar esta situación en una instancia administrativa. Sí, coincido en lo personal de casos que he tenido. Uno que denuncia que saliendo de un semáforo tenía uno al lado, en este caso una moto, él arranca y el de la moto se cae y dice que lo tocó, pero justamente el tema lesiones, los altos valores en juego, las compañías serias al menos optan por solucionarlo rápidamente. En realidad el tipo lo que querrá es que le arregle la moto a veces y punto. Absolutamente, absolutamente. Y también convengamos que, como en todo, a veces hay oportunistas, por supuesto, sí. Y las compañías de seguros esto también lo saben, y entonces lo evalúan, lo analizan en esos términos y tratan de protegerse lo mejor posible. Te llevo a otro tema y tiene que ver con objetos que se desprenden de vehículos. Típico en autopista, encontrás bolsos, encontrás portaequipajes. ¿Quién es responsable de ese daño en potencia que puede ocasionar un objeto tirado en una autopista, por ejemplo? Yo partiría de una cuestión general, que es más fácil de comprenderlo, y diría todo aquello que no esté asegurado, digamos, el auto en sí, no forme o la camioneta, que no forme parte de la unidad, es responsabilidad del propietario del vehículo. Esto que vos señalás, bolsos, cosas que pueden estar bien o mal estivadas y que la llevan y que se desprenden, es una responsabilidad de la persona que la ha colocado y no tiene que ver la compañía de seguros con eso. Todo aquello que pueda desmembrarse, salirse o soltarse de un vehículo asegurado, allí sí te diría, por ejemplo, un paragolpe. De pronto cayó un paragolpe y realmente eso hace que yo pegue un volantazo, lo toque o no lo toque, pero la verdad que el paragolpe ha generado el accidente y así se ha podido probar. La realidad que la compañía de seguros que asegura esa unidad va a tener que responder. Desde la óptica del seguro, ¿cómo actúan las compañías cuando hay o exceso o mal estivaje? Digo, lo más común es que vos ves ahora en temporada de vacaciones el que lleva a la familia adentro y la ropa reposera, he visto colchones atados arriba, ¿no? Y más de una vez, obviamente, no estar debidamente o bien asegurado, se te cae un colchón, lo viví no hace mucho, y bueno, eso genera esto, ¿no? De que por ahí no golpea el vehículo, pero el que viene atrás tiene que volantear, se va a la banquina, etcétera.
Bueno, como te decía, de alguna manera estas situaciones en general las compañías de seguros, digamos, no responden, se eximen y tratan de probarlo. Si son convocadas a una mediación van a plantear lo mismo, y si son convocadas a un juicio exactamente igual, con lo cual esas son situaciones que es bueno que no solamente los particulares tomen conciencia, sino que además, y volvemos a un intermediario de seguros, debería poder informarle o comunicarle a su cliente, como tantas veces cuando llegan estos periodos de vacaciones, decirle: mira, tené cuidado, vos tenés igual un portaequipaje, pero vos no podés poner cualquier cosa, y lo que vos pongas que se suelte va a ser responsabilidad tuya. Otro caso asimilable a este es aquel cuando hay algo en la autopista tirado, alguien lo muerde y provoca un accidente. Perfecto. A ver, el que esté tirado en la autopista a veces nos pasa, yo traigo ejemplos habituales en el estudio, porque puede ocurrir que están haciendo alguna reparación en la autopista y entonces hay algún adoquín o algún elemento suelto. Típico, el cono. Tal cual. Si eso en realidad ocurre y en esas circunstancias, yo diría que si uno puede un poco sacarle la foto a la cosa, es decir, parar las rotativas y tener algún testigo y demostrar esta circunstancia, el concesionario de la autopista debería analizar la situación, porque podría tener responsabilidad directa por esos elementos que están mal puestos y que están llevando a riesgo. Si en realidad fuera simplemente que una unidad viene moviéndose y muerde una piedra, por decirlo así, la piedra rompe un vidrio y a partir de allí es un descalabro, esta situación es mucho más difícil de poder probar. Por supuesto que el que muerda una piedra no tiene que ver con que la compañía de seguros de la unidad que muerde la piedra tenga que salir a responder, así que estamos frente a una circunstancia sumamente compleja y difícil. Como experiencia, por haber trabajado con el riesgo de los corredores viales, muchas veces por la obligación que tienen en el contrato de mantener la traza libre de obstáculos, tal como dice, los condenan. El problema es que, claro, tienen por lo general las pólizas franquicias que, dependiendo, bueno, el caso de animales sueltos es más grave, pero 50 o 100.000, o sea que lo tienen que pagar ellos, un vidrio, digamos. La realidad es que no te dan bolilla, o sea, tenés que ir a hacer una denuncia en una cabina, firmar un libro. Correcto. Pero después meterte en un entuerto de reclamo porque no te dan bolilla, aunque ya han sido responsabilizados en varios fallos. Absolutamente, y no dejemos de lado tampoco a la comuna cuando a veces tenemos inconvenientes en esa circunstancia, que terminamos presentando papeles con donde las formalidades cada vez están más claras y los lugares de presentación también, pero los resultados no son los esperados. Sí. Te llevo a otro tema y tiene que ver con las pérdidas totales. Cada vez más frecuentemente se da que hay un accidente, el asegurado denuncia a su compañía, la compañía inspecciona el vehículo, determinan que no es pérdida total y lo mandan a hacer el reclamo a la compañía del que lo colisionó. Llegan a la compañía del tercero, inspecciona, evalúa y dice: no, según mi presupuesto esto es una pérdida total, y se lo devuelven a la compañía originaria. Y en eso hay mucho tiempo y hay dudas sobre cuál es el procedimiento correcto, porque hay gente que en algunos casos casi directamente va a hacer el reclamo del tercero y vuelve a su compañía. ¿Cómo sería, te encontrás casos como esto, y cómo sería el orden lógico de resolución de este tipo de siniestros? Sí, nos encontramos a diario, sobre todo hoy en día con el valor que tienen los elementos dañados en un vehículo. Yo lo que te diría es lo siguiente: en general, cuando hay una posible pérdida total, lo que hace el damnificado es pedirle a su compañía que se expida con respecto a la destrucción total. La compañía se expide luego de hacer una inspección y un análisis profundo y determina, en realidad, hasta diría yo, los montos que están en juego. Por lo tanto, puede decidir: ¿hay destrucción o no lo hay? Si definiera que hay destrucción total, entonces allí el tema termina, porque ya es independiente de la responsabilidad que pueda tener ese accidente que originó esos daños, porque va a ser mi propia compañía la que me pague a mí por destrucción total, y ahí terminó la situación. Ahora, si en realidad no hay destrucción total, yo voy a la compañía del tercero, presento esa carta o esa nota de mi compañía, y por lo general diría que el mercado la respeta. Es decir, esa inspección que se dio es tomada como válida por la compañía presuntamente responsable, y en función de esa situación luego solamente va a analizar la responsabilidad.
¿hay responsabilidad mía o no? Si la hay, entonces la tomo como válida y yo sí voy a ofrecer una indemnización. Lo que no quiere decir que vayan a ofrecer el 100% de lo que se está reclamando, ¿sí? El tema es que tal vez ambas tienen razón, porque al momento de determinar la compañía A, la que asegura el vehículo, el siniestro, a valores de ese momento, no hay pérdida total. Pasa un mes entre que ocurrió el siniestro, se determina, lo mandan a la otra compañía y la otra compañía, a valores de ese momento en que recibe el reclamo, dice, no, con estos valores de hoy, esto es pérdida total. Y ahí es donde surge la duda. Totalmente cierto, mucho más en épocas donde tenemos fluctuación de costos. La realidad es que a veces el propio damnificado dice, sí, acá me dicen que hay destrucción total, pero yo no quiero cobrar la destrucción total de mi compañía. En realidad lo que yo quiero es, yo voy a seguir adelante y voy a plantear una acción litigiosa y voy a seguir adelante porque no estoy dispuesto a aceptar que me paguen a mí por la destrucción total porque tengo otros perjuicios más y pretendo involucrar todo esto en mi acción. ¿Y eso es legal que el asegurado pueda tomar esa elección o tiene que respaldarse? No está obligado el asegurado a tomar la indemnización de la destrucción total. Para nada. Pero la otra parte bien podría decir, mire, señor, usted tiene un contrato. La otra parte va a oponer también excepciones en ese juicio que hablamos y luego seguramente frente a una sentencia el juez va a determinar qué porción y a quién le corresponde cada una. Sí, lo que me refieren las compañías es que cada vez más se está trabajando con el formulario D4, es decir, el de baja con restos. Y creo que el mercado se debe una discusión de esto de por qué un auto despiezado vale 5 veces más que el valor de lo que te vendieron, porque es mucho más fácil hoy llegar a una destrucción total. Bueno, ese también será el motivo, entiendo yo, y tiene su lógica, de que muchas veces la compañía te dice acá hay destrucción total y vos lo ves y decís, no, espera, no es una destrucción total, tengo un choque trasero, tengo el motor correctamente, tengo todo el frente, estoy bien. No, bueno, es destrucción total porque la compañía también se queda con el vehículo y después, como dice bien Fernando, digamos, el producido de las piezas le da económicamente un beneficio. Bueno, con Marcelo es innumerable la cantidad de veces que hemos ido a CESBI a una reunión y ves que están bajando autos que vos los ves y decís, no debiera ser destrucción total, pareciera un daño menor, pero fue frontal, disparó los airbags, dañó el motor, listo, chau. Bueno, correcto. Días atrás me comentaban de un Honda Fit con 2 puertas dañadas, que yo llegaba a destrucción total, y vos decís, como 2 puertas dañadas se llevan un auto. Bueno, es la Argentina, señores. Claudio, vos sos una persona que atiende productores, que toma reclamos que los productores te envían para reclamarlos a las compañías. ¿Cómo ves hoy la actualidad del reclamo del tercero? A ver, yo diría que hoy el mercado no es ajeno a la realidad política y económica del país, con lo cual lo cierto es, yo veo hoy un ámbito extrajudicial que en algunos aspectos se mueve bien y se mueve rápido y responde correctamente, pero que hay otros donde las compañías están más lentas, están más pendientes de lo económico, los plazos de pago en indemnizaciones o en reclamos extrajudiciales en algunos casos han llegado a 5 meses para poder pagar un acuerdo extrajudicial, terrible, porque seguimos manejando el mismo número en que se cerró ese acuerdo. No se ajusta por inflación. Tal cual. Y también advertís que de pronto muchas veces discuten responsabilidad incluso sin tener derecho a hacerlo, pero porque ganan el tiempo para una mediación o un juicio. Entonces quiero decir, este es un momento donde las compañías por algún motivo han tomado o tienen un comportamiento más laxo, ¿sí? No son tan ejecutivas ni tan operativas como en épocas de bonanza, donde están bien y lo que menos quieren son juicios. Hoy no es tan así. También aparece esta situación de, nos pusimos de acuerdo en el número y bueno, ahora que firmamos 60 días para cobrarlo. Absolutamente, y hablábamos un poco, compañías, por supuesto uno no va a mencionar, pero compañías que uno está acostumbrado a que tengan un comportamiento determinado, son compañías de primera línea, advertís que los plazos de pago son 60 días del momento en que está firmado un convenio y para eso, pobre, pasaron otros 30, es decir, una compañía quizás de primera línea son 90 días para que la persona cobre. Bueno, Claudio Heller, gracias por haber participado de este programa de Tiempo de Seguros, gracias por habernos brindado todos estos conocimientos y acá Fernando seguramente te va a endulzar los oídos. Porque tenemos un saludo a un querido amigo, colega, docente, José Escándar, que te manda un gran saludo, que le parece muy bueno el programa. Y también saluda al doctor Ernesto Bodenheimer a Claudio Heller.